Bueno, las dos preciosuras. Dalia, Cristal y, bueno, mi chiquita, Danielita. Vamos a dedicar a Dalia Cristal. Ustedes saben lo que es la dedicación de bebés. ¡Ay, cómo estás! ¿Te vas a comer ese dedo? Sí, hermosa, hermosa. Si te agarro, ¿vas a llorar? Tú no lloraste, ¿eh? ¿Te acuerdas? A ver. Los cristianos no bautizamos los bebés, sino que los dedicamos al Señor, y es en sí como una promesa que hace la familia y la iglesia de llevar a los hijos en los caminos de Dios. Así que vamos a orar por Dalia y por toda la familia. Inclinen su rostro, por favor. Hola, amorosa. Padre Celestial, te damos gracias por la vida de Dalia Cristal. Y Señor, aquí estamos con ella, dedicándola a ti, su familia y la iglesia, en llevar a Dalia a los caminos de Dios, en instruirla, en cuidarla, en protegerla, para que un día, Señor, sea un buen testigo tuyo, Señor. Así que te pedimos, Padre, que la cuides, tú la protejas de todo mal, que nada ni nadie la toque física, mental, espiritualmente, Señor, y que especialmente en este tiempo donde es tan frágil, Señor, cuídala, protégela y dale, Padre, sabiduría a sus papás para cuidarla y protegerla a ellos y llevarla en tus caminos, Señor. Que se mantenga firme, que ellos se mantengan firmes también como padres cristianos. Señor, cuida de ese hogar, protege ese hogar, provee para todas sus necesidades. Y te pedimos por Daniel, que sea el líder espiritual en el hogar, Señor. Bendice a toda la familia Sánchez, a Cristalita, a Danielita y especialmente a esta preciosura que es Dalia Cristal. Los ponemos a todos ellos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Qué bonita que es! Ajá. Mírenla. ¡Qué tranquilita! Para las fotos. ¿Ya le sacaron fotos? ¿Se quiere quedar? Sí. Dame un beso. Bueno, ¿dónde estábamos? Señora Jiménez, tengo una carta para usted de su hijo. Bueno, la semana pasada, no sé si se habrán dado cuenta, no estuve aquí. Ya me regañaron varios. Que me voy, no digo nada. Bueno, estuve a servirte. Gracias por toda esta maravillosa gente que ha venido hoy a oír tu palabra. Queremos seguir creciendo, Señor. Y te pedimos que quites todas las distracciones y nos hables a través de tu palabra. Y Padre, si hay alguien que ha venido por primera vez o hay alguien que todavía tiene sus sentimientos hacia la Iglesia Católica, te pedimos en el nombre de Jesús que abran su corazón a ti, Señor, especialmente en este día, que vamos a hablar de algo muy especial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran su Biblia en San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. En el capítulo 13, en los primeros versículos, en la primera parte, Jesús comenzó con las parábolas. Y explicamos que una parábola es una historia terrenal con un mensaje celestial. Y que el propósito de una parábola siempre es ilustrar la verdad. Por ejemplo, cuando una persona no puede entender, entonces es bueno contar una historia, algo que le sea familiar,
algo que pueda entender. Cuentas la historia y por medio de esa historia ilustras la verdad que estás tratando de hacerle entender. En el versículo 36 dice que Jesús y los discípulos ya estaban de regreso en casa y los discípulos le piden que les explique las parábolas que había dado cuando estaban en el bote. Y en el versículo 44 Jesús había comenzado a explicarles sobre el reino de los cielos y dice así, San Mateo 13, capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, la semana pasada explicamos, o hace 2 semanas mejor dicho, que el reino de los cielos no se compra, es gratis, porque el reino de los cielos fue comprado por Jesús en la cruz. Nosotros entramos al reino de los cielos por la gracia de Dios. Solo por creer en Cristo Jesús somos salvos. Nuestros pecados son perdonados y tenemos acceso al reino de los cielos solo por creer en Él. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Un comerciante, un mercader que busca buenas perlas. Ahora, cuando hablamos de estas buenas perlas, hablamos de la novia de Cristo. Bíblicamente hablando, nosotros, la iglesia, es la novia de Cristo. Y siempre habrá judíos en la iglesia, pero también habrá gentiles, o sea, no judíos. Por eso dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nuevamente les advierto, Jesús no es la perla de gran precio para que vendas todo lo que tienes y lo compres a Él. El don de Jesús es gracia gratuita para nosotros. Él fue quien lo dio todo para podernos redimir, comprar, redimir. Versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. ¿Recuerdan? Hace un par de semanas hablábamos de la constancia expositiva, que es algo que cada vez que aparece se trata de lo mismo. Bueno, el mar es sinónimo del mundo. La gente, la humanidad, de manera que la red es echada en el mar y cuando es sacada, la red escoge todo tipo de peces, todo tipo de gente. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y ellos entendían eso porque muchos eran pescadores. Versículo 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Menos mal que ellos lo entendieron todo porque yo personalmente no lo comprendo todo. Pero igualmente esto no es fácil, no es tan difícil de entender. Lo que dice es que en el día del juicio final, los ángeles sabrán quiénes eran verdaderos cristianos y quiénes no. Y vieron lo que va a pasar con los que no tenían a Cristo Jesús. Los echarán al horno, dice. Versículo 52. Él les dijo, por eso todo escriba, docto, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.
Bueno, aquí está hablando de todas esas maravillosas cosas que encontramos en el Antiguo Testamento. Siempre estamos descubriendo nuevas experiencias en las cosas viejas. A través de todo el Antiguo Testamento encontramos pasajes gloriosos que nos muestran a Jesús, el Mesías que iba a venir. Eso es lo que significa el versículo 52. Versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se fue de Capernaum a su ciudad Nazaret, donde todavía vivía su familia. Los vecinos veían a Jesús y no podían creer lo que veían. Por eso decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y decían en el versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Bueno, para mí, esta parte se explica por sí misma. Además, ya hablé sobre la familia de Jesús cuando estábamos en el capítulo 12, ¿recuerdan? Pero para aquellos que no estuvieron aquí, es muy simple. O crees todo lo que dice la Biblia o no crees en la palabra de Dios. No puedes creer partes y otras partes no. De acuerdo a lo que leemos en los versículos 55 y 56, María y José tuvieron más hijos después del nacimiento de Jesús. Aquí no dice que eran sus primos o hermanos cristianos de la iglesia. Estos que nombra aquí eran sus hermanos carnales. Fíjense, Jacobo, José, Simón y Judas. Y luego dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? De manera que Jesús tenía 4 hermanos varones. Y quién sabe cuántas hermanas mujeres, porque dice todas sus hermanas. Así que de acuerdo a esto que leemos aquí, María no fue perpetuamente virgen. Ahora, ¿cuál es la razón de venerar a María a un punto donde se le da más importancia a ella que a Jesús? La verdad, no lo sé. Pero puedo imaginarme que es por razones económicas. Porque imagínense la cantidad de dinero que las ventas de todo lo que tiene que ver con María genera al mundo entero. Es incalculable. La venta de rosarios, estampitas, pinturas, cuadros, santuarios, veladoras, velas. Además, el turismo que proporciona a todos los lugares que supuestamente ha habido apariciones de María. O las grandes catedrales. Millones de turistas visitan los grandes santuarios en el mundo entero. De verdad, es incalculable el negocio que representa el elevar a María a ese nivel, el ponerla a la altura de Dios. Ahora, para que no se ofendan tanto, por favor, lo estoy hablando con amor, simplemente explicando lo que dice aquí. Con esto no quiero decir que María no se merece respeto. Sí, María era una muchacha maravillosa, limpia, pura, a tal punto que Dios la eligió para traer a su hijo, a Jesús, al mundo. Pero esa era su función como ser humano, como mujer. Como la función del apóstol Pablo fue el llevar el evangelio al mundo entero, a los no judíos.
pero no elevamos a Pablo a la altura de Jesús. Pablo fue un siervo más. Dios ha decidido usar seres humanos para llevar el evangelio para la salvación del mundo. Eligió a María, eligió a Pablo y también nos elige a los otros para compartir el evangelio en este mundo perdido. Podía haber elegido a los ángeles, pero nos eligió a nosotros, seres humanos. Así que vemos aquí que los vecinos de Jesús en Nazaret estaban sorprendidos con la sabiduría y los poderes de Jesús. Y se escandalizaban, dice el versículo 7, de él. Pero Jesús les dijo, y esto también me parece extraordinario: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En otras palabras, los profetas reciben honra en todas partes, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y saben, dice aquí que Jesús no hizo muchos milagros allí porque ellos, incluyendo a los miembros de su propia familia, no creían en él. ¿Recuerdan que una vez los hermanos de Jesús lo trataron de loco? ¿A cuántos de nosotros también nos tratan de loco en nuestros hogares, no? A mí por lo menos. Varios de la iglesia también. San Mateo capítulo 14. Y aquí cambia completamente de tema. Fíjense, San Mateo 14, versículo 1. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerlas. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Bueno, lo que acabamos de leer es la historia de Herodes y la decapitación de Juan el Bautista. Este era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. La palabra tetrarca significa que gobierna sobre una cuarta parte. Cuando Herodes el Grande murió, su padre, él tenía muchos hijos, pero a 4 de ellos se les dio que gobernaran una parte del territorio que su padre había gobernado. Un tetrarca es un líder de una cuarta parte. Herodes Antipa, el que decapitó a Juan el Bautista, era uno de ellos. Y primeramente estaba casado con la hija de un rey nabateo llamado Aretas IV. Los nabateos constituían un pueblo antiguo árabe cuya capital estaba en la ciudad de Petra, la ciudad de roca, Petra, una ciudad muy antigua que está al este de Jerusalén. Herodes Antipas viajó a Roma
a visitar a su hermano Felipe y allí se enamoró de la esposa de Felipe y la convenció para que deje a su hermano y regrese con él como su esposa. Pero para poder hacer esto tenía que divorciarse de la hija del rey Nabateo, lo cual hizo y tomó a Herodías como su esposa. Juan el Bautista sabía eso y se manifestó en contra, y cuando lo veía en público le decía que no le era lícito dejar a su esposa sin una causa verdadera, y por supuesto tampoco era permitido que se casara con la esposa de su propio hermano. Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua, y ¿qué hacía? Lo acusaba públicamente, por lo cual pagó el precio. Primero la cárcel y después la decapitación. De acuerdo a Josefo, un historiador judío de la época, en su libro Antigüedades Judías, cuenta que Herodes tenía miedo de matarlo, aunque también dice que Herodes deseaba matarlo por causa de la tremenda popularidad que Juan tenía entre la gente y se sentía amenazado por eso. Herodías, su esposa, finalmente fue la ruina de este Herodes. Ella era una mujer muy cruel y muy hábil. Herodías estaba muy enojada porque Juan hablaba en contra de su matrimonio y por eso tenía un profundo deseo de venganza. Así que motivó a su hija Salomé para que baile para Herodes en la fiesta de su cumpleaños. Esas danzas eran de tipo orientales, las cuales son muy sugestivas y sensuales, las danzas de las odaliscas, y Salomé tenía alrededor de 16 o 17 años de edad, nada más. Ahora, el hecho de que Herodías, su madre, consintiera que bailase enfrente de Herodes y todos los invitados, reflejaba que en el corazón de ella no había valores morales. ¿Se imaginan exponer a su hija a eso? Era una mujer sin moral. Y mientras Salomé bailaba esa danza tan sensual, como que se encendió la pasión de Herodes, y en ese momento de emoción, quizás borracho, y entre los aplausos de todos los viejos verdes ahí, de acuerdo a San Marcos capítulo 6, Herodes le dijo a Salomé: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Herodías ya había instruido de antemano a Salomé para que pidiera la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Ahora, cuando ella hizo esta petición, por supuesto, Herodes quiso como dar marcha atrás, pero ya había hecho una promesa ante todos sus invitados y tuvo que cumplirla. Bueno, más tarde, cuando Calígula, el emperador de Roma, había otro hijo de Herodes el Grande que se llamaba Herodes Agripa. Y a él se le había dado el reinar sobre algunas provincias de Israel. Cesarea. Calígula le dio el título de rey a Agripa. Luego en el libro de los Hechos, Pablo se refirió a él como rey Agripa. ¿Recuerdan? Que Agripa dijo: por poco me convences. Entonces Herodías le dijo a su esposo Herodes Antipas: mira, tu hermano tiene el título de rey, tú también deberías tener ese título. Ella deseaba ser la reina Herodías, de manera que animó a su esposo a que se vaya a Roma para hablar con el emperador Calígula para que le diera también el título de rey. Herodes Agripa se enteró del plan y le envió mensajes a Calígula diciéndole: no le creas, Antipas. Lo que él realmente quiere es rebelarse en contra tuya. Él quiere posición y poder. Mientras tanto, Herodías le dijo a su esposo Antipas:
anda y soborna a Calígula. Dale dinero así, ¿no? Sobornando. Así que Herodes Antipas fue a Roma, se llevó mucho dinero con él, pero Calígula ya había recibido el reporte de Agripa y creyó en el reporte de Agripa. Así que cuando llegó Antipas para pedirle el título de rey, en lugar de recibirlo a él, Calígula recibió el dinero y a él lo deportó a Francia, donde Herodes murió en ese mismo año. Ese fue el final de su ambición. Fue el final de Herodes, Antipas y también de Herodias. Aunque Calígula le dijo a ella que si quería podía quedarse en Roma, pero ella quiso irse con su marido. Fue lo único honorable que hizo esta mujer. Así que fue deportada junto con él a León, Francia. Ese fue el final del hombre que encarceló y mató al profeta de Dios. Solo porque Juan el Bautista tuvo el coraje de hablar en contra de su pecado. De manera que cuando, regresando atrás, Herodes Antipas escuchó lo que Jesús estaba haciendo, su conciencia lo reprendía. Por eso dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Herodes sin duda sabía que Juan el Bautista realmente era un profeta. Versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. O sea, oyendo lo que había pasado a su primo, Juan. Y cuando la gente oyó, le siguió a pie desde las ciudades. En este caso, un lugar desierto significa un lugar deshabitado, sin habitantes, porque en los alrededores del lago de Galilea, donde se encontraban, no es tierra desértica, es un lugar hermoso y muy pintoresco. Tienen unas montañitas ahí hermosas. Así que Jesús se fue a alguna de estas áreas deshabitadas, cruzando el lago de Galilea, en la orilla opuesta, donde había muchos terrenos deshabitados. Y cuando la gente oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Bueno, Jesús se fue hasta el otro lado del lago y cuando llegó ya había una gran multitud esperándolo. Bueno, el lago de Galilea, para aquellos que no conocen, tiene solo 13 kilómetros de ancho y creo que son 21 kilómetros de largo. En realidad uno puede observar cuando un bote se aleja, así que cuando ellos se alejaban de Capernaum era fácil saber en qué dirección iban. Entonces observaron en qué dirección iban y la gente corrió hacia la otra orilla y lo estuvieron esperando al otro lado. Eso debe haber sido difícil para Jesús. Estaba triste por causa de la horrible muerte de su primo Juan el Bautista y quería estar solo por un tiempo para poner las cosas en orden. Trataba de tener un tiempo para esperar en Dios, para orar, y llega a la otra orilla y se encuentra con toda una multitud de personas esperándolo. Yo personalmente les hubiera dicho: che, vine a descansar, no pueden dejarme un rato solo. Claro, Jesús no es yo, Jesús no es Sergio. Y saliendo Jesús, versículo 14, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Leyendo esto, ¿cómo quisiera tener el corazón de Jesús? Ese amor por la gente. Lo normal hubiese sido que dijese: hey, regresen mañana cuando esté de mejor humor o mejor ánimo,
acaban de cortarle la cabeza a mi primo, el profeta de Dios. Por favor, déjeme en paz por un rato, ¿no? Eso hubiese sido lo normal, pero no fue así. Jesús tuvo compasión de la gente y comenzó a ministrarles.